Y ahora sí es momento de enlazarnos hasta Palacio Nacional con mi compañera Mariana Sánchez para que nos comparta más con respecto a la conferencia matutina que ofrece el primer mandatario federal. Muy buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Pues te informo que sí, ya nos encontramos en Palacio Nacional, escuchando ya un poco del inicio de la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, previamente a la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló sobre el caso de los llamados presos políticos, en donde indicó que hasta el momento se han liberado a 16 personas privadas de su libertad. Y bueno, se están revisando 368 casos más. No indicó obviamente los delitos ni los nombres de las personas por cuestiones de seguridad, pero pues bueno, informó que es un tema que está en la agenda y que buscan justamente eliminar estos detenciones, quizás injustas en algunos momentos, y pues bueno, también informó que se han propuesto ampliar el catálogo de delitos graves, en donde buscan integrar los delitos electorales y el robo de combustibles en este catálogo, debido al daño que causan a la nación. Bueno, y ante esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el objetivo principal es justo que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sería víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, y que no se utilicen instituciones del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos adversarios como previamente se sucedía. Y bueno, respecto al robo de combustibles, hablo sobre que tienen el propósito de que no se roben justo las pipas o el huachicoleo como se ha venido haciendo, e informó que que el promedio eran 777 pipas diarias que eran robadas, y pues bueno, con el plan pretenden bajarlo a 177 pipas, es decir, 610 pipas menos diariamente. Entonces informó también que en total se han robado 8.540 pipas menos, y en dinero equivale a 2.500 millones de pesos. Asimismo informó que pues bueno, para abastecer a la población del combustible se están comprando 600,000 barriles del extranjero de gasolina, y pues bueno, se están comprando con una mejor calidad. Y pues bueno, con esto se permitirá tener abasto en la ciudadanía en distintos estados que han estado ocurriendo este desabasto de combustible. Muy bien, Mariana, te agradecemos muchísimo tu reporte, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.